Puerto Montt o en jardinesdepadreharter.cl. El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Hoy día, miércoles 20 de abril del año 2022, días bonitos en el sur de Chile, pero días otoñales. Programa que llevamos todos los miércoles con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt. Hoy día miércoles además salimos en 3 frecuencias, 91.7 todo Puerto Montt y aquí el estuario, 102.3 la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno. Ustedes ya saben que los miércoles tenemos el siguiente formato. En el primer bloque vamos con Soledad Neto y con el abogado Alejandro Fernández para hablar la convención en simple. Y en el segundo bloque hablaremos hoy día con el profesor universitario, director de la Escuela de Administración Pública de la Austral de Chile, con Pedro Díaz Polanco, cientista político, queremos conversar qué está pasando con las encuestas. Han salido diversas encuestas, algunas incluso hasta abordando el tema de la emocionalidad. Por tanto, queremos hablar, a propósito de la convención, queremos hablar sobre las encuestas. Pero, sin más, vamos en este primer bloque con Soledad Neto, la convención en simple. Convención en simple. Bienvenidos, bienvenidas a La Convención en Simple. Qué gran espacio de conversación para ir entendiendo, para ir aprendiendo y sobre todo para ir acompañando el trabajo que está realizando la Convención Constituyente, que últimamente ha ido sumando varias tareas porque, como ya hemos dicho, está absolutamente contra el tiempo. Lo que nosotros intentamos hacer es acompañarlos en ese trabajo, entonces, para ir sacando conclusiones de lo que se está haciendo y para que Alejandro Fernández nos explique en simple cuál es ese trabajo y qué impacto tiene eventualmente en una futura nueva Constitución de la República. Alejandro Fernández, quien es abogado y director de la Fundación Pacto Social. ¿Cómo estamos? Todo la bien, semana, Sole. ¿cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien, agotadora, porque estamos haciendo la pega y tratar de informar en todos lados sobre la Convención Muy Constituyente. activo, sí. Pero súper bien, contento, hemos tenido buen feedback, la gente lo está escuchando, nos hacen preguntas, así que súper bien, Sole. Buenísimo. Exijo mis derechos en esta oportunidad. ¿Has visto eso? Que es típico de los ciudadanos. Exijo mis derechos. A veces se nos olvida que también tenemos deberes, cosa muy relevante. Pero hoy día, efectivamente, queremos concentrarnos en lo que se llama los derechos fundamentales. Entonces, tal vez la primera pregunta y la más simple es: ¿qué son los famosos derechos fundamentales de los ciudadanos? Sí, es simple y no tan simple. A ver. Mira, siempre me gusta un poco recapitular, Sole, con lo que hemos hablado otras veces respecto a los contenidos de las constituciones. Tenemos siempre como dos partes. Por un lado, constituimos poderes, y ahí tenemos el poder judicial, el poder legislativo, ¿cierto? El Congreso, el poder ejecutivo, el presidente. Y por otro lado, tenemos libertades y derechos. Básicamente, ¿por qué? Porque una vez a la vez como le damos poder al Estado, tenemos que también proteger a los ciudadanos, ¿cierto? Porque si le diéramos un poder ilimitado, finalmente sería como un sistema totalitario, ¿cierto? Entonces, eso lo aprendí una vez y es tan importante en las constituciones o en los sistemas políticos porque te hace el contrapeso. Es decir, se le entrega al Estado, ¿no?, la administración de la fuerza, por ejemplo, para que efectivamente podamos todos vivir medianamente en paz, pero tienes que tener un contrapeso con los derechos y las libertades de los ciudadanos. Exactamente, ese es como el primer rol. Entonces uno diría, los derechos fundamentales como originalmente que teníamos las constituciones son libertades y derechos frente al poder del Estado, ¿ya? Y a otros poderes también poderes de grupos de personas, ¿cierto? También te pueden afectar tus derechos. Entonces, ¿qué tipo de derechos fundamentales tenemos? Por ejemplo, Sole, la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la libertad de expresión. Si te fijas, son libertades donde más bien uno espera que el Estado sea pasivo, o sea, que no te afecte. Claro. Más que darte algo al Estado, tú le dices como, protégeme este espacio, lo mismo el derecho de propiedad, ¿ah? Que nadie me quite mis cosas, ¿cierto? O que me dejes comunicar mis opiniones sin que nadie me afecte ese derecho. Entonces esa es como la primera base que se llama los derechos de primera generación, ya que es un nombre fome, pero básicamente No, pero me interesa. son los derechos originales, como los primeros derechos que se reconocen a nivel constitucional. ¿Son una cantidad determinada de derechos? No, es un listado que se ha ido creciendo, ¿cierto? Pero desde las primeras constituciones en Chile estaban algunos de esos derechos, como la libertad de expresión, como el derecho de propiedad, por ejemplo.
¿ya? Perfecto. Y después vienen los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. Que este es como un avance a nivel constitucional, ¿ya? Y eso que tiene que ver, ya no tiene que ver simplemente con libertades, sino que tiene que ver con que el Estado garantice ciertos derechos para asegurar una buena calidad de vida, un estándar mínimo a cualquier ciudadano por ser simplemente ciudadano, ¿ya? Y ahí entra el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a una pensión, el derecho a una vivienda digna. Exactamente. Esos son los famosos derechos sociales que además son los que generan probablemente mayor interés a nivel del proceso constituyente, ¿cierto? De hecho, podríamos decir que en parte toda esta nueva constitución nace justamente de esas demandas sociales. Y las constituciones entonces han ido incorporando de a poco derechos sociales. Si tú miras, por ejemplo, desde la constitución del año 1925, tenía algunas cosas que no eran derechos sociales, pero decía, por ejemplo, que el Estado tenía un deber preferente de dar educación pública. Era eso. Ya en la Constitución del 80 ya empiezan a incorporarse derechos sociales propiamente tal, como el derecho a la educación, como el derecho a la protección de la salud, como el derecho a la seguridad social, a las pensiones. Ya. Y hoy día, obviamente, la idea de los constituyentes y la sociedad es que esto siga progresando y que cada vez vayan incorporándose más derechos sociales. Una pregunta técnica, no política, como es el tono de nuestra conversación. Mucho se ha hablado de la Constitución de 1980, de su génesis. Sabemos también que después fue mutando, no es el mismo texto que se hizo en 1980, pero ¿era robusta en derechos sociales? Muy buena pregunta, Sole. Yo diría que para la época no era mala. Responden a sus propias épocas. Exactamente. Las Tú me dices, o sea, incluso a nivel de la cantidad de derechos que tenía esa constitución original, más todo lo que se la ha sumado, obviamente, que se ha ido fortaleciendo, yo diría que la constitución actual es bastante razonable en cantidad de derechos. O sea, de hecho, si tú miras constituciones de otros países desarrollados, yo diría que incluso tiene más que el promedio de esas constituciones. Okay. Distinto si tú la comparas con las constituciones latinoamericanas, ¿cierto? De las constituciones que vienen después del 90 para adelante, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Bolivia, ahí tú ves una gama sí, gigante de un catálogo más sí, grande de derechos sociales. Exactamente, pero ahí yo igual tengo cierta distancia. O sea, creo que es bueno por un lado, obviamente, crecer en derechos sociales porque significa ir asegurando esos mínimos de dignidad a toda persona, ¿cierto? En ese sentido hay un cierto plano de igualdad. Desde ahí para arriba tú puedes tener mejores, ¿cierto?, vivienda, mejor salud, pero al menos asegurar un piso. Y como te digo, en ese sentido es razonable que las sociedades, a la medida que evolucionan y hay más recursos, crezcan. Pero también es un problema cuando tú haces un listado gigante porque finalmente no permites priorizar, porque los recursos son siempre limitados. Exacto. Entonces, la idea de la Constitución es que le diga estos son los 5 o 10 derechos más importantes donde usted como gobierno y Congreso ponga todo el foco y la plata, pero si tú pones un listado de 100, 150 derechos, finalmente no hay ninguna priorización. Perfecto. Entonces me contestaste ya la pregunta de qué derechos reconoce nuestra Constitución actual, ¿no? Y si estos han ido evolucionando en el tiempo. He aprendido demasiado contigo, pero es lógico. Una Constitución no puede ser estática, así como lo es el conocimiento también, ¿no? Responde a las sociedades, responde al nivel de tecnología que tiene estas sociedades, el desarrollo, la madurez, etcétera. ¿Cómo puedo hacer valer los derechos reconocidos en la Constitución? Que yo creo que esa es la gran clave, porque aquí tú puedes tener un catálogo de derechos muy grande o más bien acotado, pero las mismas personas hoy día se preguntan o se preguntaban en el estallido social en octubre del año 2019, ok, mire, leo el texto y me garantizan derechos a salud, pero en la práctica, en lo efectivo, eso no se concreta. Exactamente. Mira, yo haría una distinción solo para efectos para de cómo, ordenar la conversación. Cómo concretarlo, Vamos. que es súper importante lo que me decís tú. Como, finalmente, todas estas discusiones que tenemos súper teóricas, lo importante es cómo afecta la vida de las personas, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con nuestras libertades, por ejemplo, nuestra libertad de expresión, ¿cierto? O la libertad de culto, etcétera, existe el recurso de protección. ¿Ya? Entonces, si tú te vulneran tu derecho a expresarte libremente o tu derecho a propiedad, tú puedes ir a una corte de apelaciones. De hecho, como ciudadano libre, solito, sin abogado, te pasan un formulario de recursos y tú explicas lo que te pasó y la Corte de Apelaciones lo que tiene que hacer, obviamente, primero escuchar a la otra parte, a la que supuestamente te está afectando tu derecho, y después tomar las medidas que sean necesarias para poder, evitar que se siga afectando ese derecho. O sea, perfecto. Es muy concreto, o sea, no es un derecho simplemente en el papel. Y por otro lado tienes los derechos sociales, como decías tú, como el derecho a salud, ¿cierto?, de educación. Ahí efectivamente no corresponde que los tribunales sean los que hagan efectivo el derecho, sino que es el Congreso y los gobiernos a través de las leyes. ¿No? O sea, efectivamente, tú tienes, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud por sí mismo en la Constitución no tiene ninguna validez, comillas, por sí sola. No puedo ir a un tribunal y decir, mire, aquí dice que me garantizan el derecho a la salud y no me quieren atender o no tengo una atención digna como yo creo que debiese ser. Exactamente. Y ahí viene, por ejemplo, los sistemas de salud, ¿cierto?, el auge, etcétera, donde ahí sí se ponen recursos, se establece prioridades, qué sé yo. Ahora, esto en la teoría también sale, porque ha pasado, por ejemplo, que los tribunales de justicia han ido ordenando
ordenando al Estado, por ejemplo, que dé una determinada prestación de salud. Ha pasado gente que tiene, por ejemplo, esas típicas enfermedades caras, ¿cierto? Con remedios caros, que han recurrido a los tribunales por el derecho a salud, y pese a que no existe propiamente ese recurso por el derecho a salud, los tribunales lo han acogido. Ya, pero lo que tú me quieres plantear es que son más bien excepciones respecto de la pelea, comillas, que todos tenemos que dar como ciudadanos respecto de un acceso a la salud de determinada calidad. Y de hecho yo diría, Sole, que es excepcional y a la vez puede ser un poco injusto. Porque claro, tú no sé si se va al caso específico de tal niño, ¿cierto?, que requiere recursos por una enfermedad grave, obvio que todos dicen, oye, por favor, denle ese tratamiento. El problema es que lo que termina pasando es que solamente le da el tratamiento al que recurra a la justicia. Exacto. Ese niño excepcional que fue. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas? La mayoría de los chilenos que no tienen acceso a la justicia. Entiendo. Y por lo tanto a ellos no les va a llegar el beneficio, los recursos, la prestación del Estado. Entonces es mucho más justo que los gobiernos sean los que fijen en el fondo las políticas públicas y que esos recursos y prestaciones sean para todos los chilenos independientes o para todas las personas que habitan en este territorio, de hecho incluido también los inmigrantes. Ya, pero ahí me dejaste súper claro los dos caminos, dependiendo del tipo de derecho vulnerado, sea un derecho fundamental, sea un derecho social, dónde se recurre y dónde se hace el trabajo legislativo en el Congreso o frente a un poder judicial. ¿Aprendí bien? Muy, muy bien, Sole. ¿Quieres agregar algo más explicando? Ya, ¿qué derecho ha aprobado? Vamos de inmediato, ¿no?, a la convención para también ir optimizando nuestro tiempo. Hay críticas por no priorizar temas de mayor interés y transversales, como por ejemplo las pensiones o el derecho a la vivienda. Sí, exactamente. Yo diría que lo que se ha visto hasta ahora es que hay ciertos grupos, ¿cierto?, que tienen causas específicas dentro de la convención. Entonces, uno ha visto que han priorizado esas causas específicas más que los derechos que en general cualquier ciudadano, cualquier chileno está esperando, ¿cierto? O sea, obviamente lo que vimos en octubre del 2019 y todavía existe obviamente mucha importancia por las pensiones, ¿cierto? La salud, la educación, la vivienda. Y en cambio lo que hemos visto es por un lado esa agenda más bien relacionada con los temas feministas, de derechos sexuales, que me parecen legítimas, pero el tema es cuánta prioridad le damos en la discusión. Entonces, por ejemplo, se aprobó los derechos reproductivos sexuales, ¿cierto?, relacionado con el aborto. Se aprobó también la educación sexual integral, el derecho de identidad, en el caso de esa agenda, o los temas de medio ambiente, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. En cambio, derechos sociales como los que te digo, todavía no se aprueban y quedan pocas semanas, y eso es el tema. O sea, estamos apenas 4 semanas para que terminen las comisiones de generar sus informes y todavía no se han aprobado. Entonces, la verdad que en ese sentido como que es preocupante la priorización. Y lo otro yo diría, Sole, como en términos globales, antes de entrar a los contenidos específicos, es el rol del Estado en general dentro de los derechos. Por un lado, yo diría que se ha visto que muchas veces se pretende que el Estado como que reemplace la voluntad de las familias, por ejemplo, de los padres, respecto a la educación sexual de los hijos, por ejemplo, o respecto a la educación moral o religiosa. No se han aprobado los artículos que han pretendido que se reconozca ese derecho a los padres. Y al revés, se establece como que desde el Estado, desde arriba, se fijan cuáles son los criterios para la educación sexual, para la religión, etc. Yo creo que ese es un tema que creo que hay que revisarlo. Me parece que es importante respetar la libertad de las familias, de las comunidades, por sobre la voluntad como del Estado. Y lo otro, en la misma línea, solo tiene que ver con el Estado respecto a qué rol juegan los derechos sociales. Estas normas no se han aprobado, pero igual voy anticipando un poco la discusión. Por favor. Si uno mira lo que pasa en salud o pensiones, las normas van todas en el sentido de excluir a los privados, a los particulares, a la sociedad civil, y solamente el Estado, por ejemplo, de salud. Entonces los privados tendrían que ser, por ejemplo, seguros complementarios. O sea, tú tendrías que pagar por la salud estatal, ¿cierto?, vía impuestos, por ejemplo, o cotizaciones. Y si tú quisieras además salud privada, tendrías que pagar adicionalmente, no como hoy día. O lo mismo en el caso de las pensiones. Se pretende excluir totalmente a los privados, no sistemas mixtos, como en muchas partes del mundo. A veces se dice como que en Chile no más existen estos modelos. Excluir totalmente a los privados y solamente que el Estado de las pensiones. Cuando en realidad, yo por lo menos creo que hay que ser pragmático, hay que buscar los modelos más eficientes, que sean mejores. Y los que mejor nos acomoden y mejores resultados tengan, además, para beneficio de la mayoría. Tal cual. Y si es más Estado, si es más privado, más privado. Pero esa lógica como de que la Constitución excluya a priori ciertos actores como el sector privado, creo que no es positivo, porque además las constituciones, y esto lo hemos hablado otras veces, no tienen que hacer política pública. La Constitución debería decir, por ejemplo, se reconoce el derecho a pensiones.
listo. Respecto a cómo se hace después, cómo se hace efectivo, eso es ley. Sí. Porque además tienen que ir cambiando las leyes, porque además va a pasar que, no sé, pues cambia la edad de jubilación, ¿cierto? Van cambiando las realidades, como decías tú, que son dinámicas, y las constituciones, si bien se pueden ir adaptando, son más lentas. Las leyes son más rápidas, son más ágiles. Perdona que te haga un paréntesis, pero no lo han podido resolver o no lo han querido resolver los políticos en más de 10 años el tema de las pensiones, y va a venir la Constitución a resolverlo. ¿De qué están hablando? Aquí hay como un parámetro, un eje central, pero desde allí parte una discusión que efectivamente ha sido y seguirá siendo, creo yo, también legislativa. Vamos con algunos detalles, ¿te parece? Para ir avanzando. Perfecto. También. ¿De qué se tratan los derechos de la naturaleza? Sí, llaman la atención, por eso es interesante tratarlos, porque se han aprobado cosas más regulares, digamos, Sole, como el derecho a asociación, ¿no? El derecho a reunirse, que son cosas que vienen desde hace muchos años, muchas constituciones. En cambio, el derecho a la naturaleza, la verdad que es bien llamativo. Porque es novedoso. Además, es novedoso, sí, es inédito. Es muy novedoso, muy excepcional. De hecho, la mayoría de las constituciones no lo regulan. Porque además, cuando se refiere al derecho a la naturaleza, dice, incluye la biodiversidad. Y yo no soy experto en biología, pero eso significa plantas, animales, hongos y microorganismos. O sea, todos esos tipos de seres tendrían derecho. Por eso hablan de los derechos del reino fungi. Exacto, o sea, eso no se aprobó como tal, pero no igual lo está entiendo, incorporado. Pero está incorporado. Sí, está incorporado. Sí. Entonces, igual es llamativo, porque lo normal es que los derechos son de las personas, los derechos humanos, ¿cierto? Todos los derechos que hemos hablado hasta ahora. Y aquí se reconocen estos derechos a todos estos seres, ¿cierto? Seres vivos, sin que se establezca una prioridad entre las personas, por ejemplo, y la naturaleza. En ese sentido se pueden generar muchas tensiones. Uno entiende lo que está detrás. Obviamente que teníamos un problema evidente respecto al calentamiento global. No nosotros, el mundo completo. El mundo, exactamente. Y tenemos problemas respecto a la forma en que nos desarrollamos, ¿cierto? Producimos cosas y afectamos la naturaleza, y eso es problemático. El tema es si la mejor solución. Quizá uno dice, mejor pongamos más estándares más altos, más exigentes, más fiscalización, más sanciones, pero ¿será el mejor camino establecerlos como derechos? Yo creo que es bien discutible, porque al final lo que puede terminar pasando es que se genere, como digo, una constante lucha entre los derechos de las personas y la naturaleza, y eso al final incluso puede jugar en contra. Hay experiencias en que ha mostrado que finalmente las personas se ponen como contra la naturaleza, porque la pones como una oposición, incluso te judicializa, o sea, terminas teniendo una comunidad de personas en un determinado lugar que terminan como en un juicio contra la naturaleza, lo cual es una cosa como bastante, me parece un poquito absurdo, la verdad. Entonces, sí, muy difícil de resolver. Además, aquí hay que establecer prioridades, ¿no? Y efectivamente, yo también creo que la naturaleza es nuestro escenario, y es un escenario que tenemos que respetar y aprender a cuidar, porque si no nos vamos a quedar sin escenario, así de simple. Pero eso a mí también me parece que no debiese estar graficado en una constitución. Pero acá les entregamos a ustedes parte de los conceptos de lo ya aprobado y del camino y el trabajo de la constitución, de la convención, quiero decir. Lo que ha estado muy en boga y se ha discutido mucho respecto del derecho de propiedad. ¿Está o no debilitado? ¿Qué dice la Constitución hoy día del derecho de propiedad? Sí, la Constitución actual protege de forma bastante robusta el derecho de propiedad. Esa es la realidad, o sea, está bien regulado. Y la verdad que no ha sido problemático, eso es lo primero que uno debería decir, porque uno debería cambiar las cosas que no funcionan, ¿cierto? ¿Para qué cambiamos las cosas que sí están operando bien? Esto sí está funcionando y venía de la experiencia de la reforma agraria. ¿Qué se quiere proteger ahora y qué es lo que sucede? ¿Cómo me reparan a mí si me expropian algo? Un terreno. Exacto. Un sitio. Hoy día lo que se establece es que se tiene que determinar primero el daño patrimonial efectivo. Y eso es lo que tienen que indemnizarte. O sea, si por ejemplo te expropian un terreno, imaginémonos el típico caso es que están construyendo una carretera, ¿cierto? Sí. Una calle o el metro. Por lo tanto, tienen que expropiar un terreno. Bueno, te tienen que pagar el valor que corresponde, el valor comercial. Y no el valor que decía un burócrata, ¿cierto?, del Estado o los parlamentarios. Y lo segundo es que se te tiene que pagar al contado en forma previa a que se haga la expropiación. Exacto. Por lo tanto, te sacan de esa casa, te vas, pero ya te pagaron antes. Uh-huh. Si básicamente la expropiación es como una compra forzada. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ese es el parámetro actual. ¿Qué está pasando con la discusión hoy día en la convención? Se aprobó el derecho a propiedad. Uno diría ya, bien, buena noticia. Check. Pero esas dos cosas que te digo, estos dos resguardos no se aprobaron, que tiene que ver con pagar el daño patrimonial efectivo, indemnizar ese daño patrimonial efectivo, y el tema de que se haga en forma previa. ¿Por qué no se aprobó? La verdad que eso no queda escrito. No queda escrito. Pese a que habían propuestas, tanto como decías tú, de las iniciativas populares que hay de norma constitucional, se planteó desde la ciudadanía y también desde los pueblos convencionales. Yo la verdad que a mí lo que me preocupa sobre todo, Sole, es que como cuál es la razón de ser de omitirlo. Si como digo, si funciona bien hoy día, las personas están tranquilas,
¿para qué cambiarlo? Entonces, obviamente que abren suspicacias legítimas Y que dicen, abren- oye, quieren afectar el derecho de propiedad al futuro. Exacto. Y abren entonces la discusión hacia si se van a expropiar o no los fondos de pensiones, porque entonces si ya el derecho de propiedad no tiene estas dos fajadas, a lo mejor esto podría quedar más abierto y efectivamente se genera la discusión. Nos quedan pocos minutos y necesito preguntarte cómo se van a financiar estos derechos sociales. ¿Hay un financiamiento detrás? ¿Hay una norma de financiamiento para ellos? Esa es muy buena pregunta, porque una cosa es que nos llenemos del listado de derechos sociales y otra cosa es cómo lo hacemos efectivo, ¿cierto? Y ahí obviamente que los recursos son de las cosas más importantes para tener buena salud, para tener buena educación. Y la verdad suele que la Constitución no considera recursos especialmente para esto. Y a mí lo que me preocupa es que todo lo que ya se ha aprobado en términos, por ejemplo, de los cambios a nivel regional, esto de crear asambleas regionales que hagan normas, ¿cierto?, legislativas, el tema de crear, por ejemplo, robustecer los gobiernos regionales, los sistemas de justicia, ¿cierto?, que hayan varios sistemas de justicia, más otras tantas cosas, es una burocracia que es cara, ¿cierto? Hay que pagar más sueldos, el Congreso incluso se considera que crezca la Cámara de Diputados y haya más diputados, entonces yo creo que el problema es que mucha plata se puede ir en eso. Y no dejar justamente los recursos necesarios para ponerlo en los derechos sociales. Y además, bueno, esto también hay que explicarlo en un contexto económico, etcétera. O sea, también la situación, la inflación hoy día. Pero claramente lo que sí económica. podemos deducir técnicamente, no políticamente, es que con esto el Estado estaría creciendo, a diferencia de lo que muchas veces se ha planteado, la reducción y la eficiencia del Estado, ¿no? Sí, y bueno, y de hecho tú das súper buen punto, porque también el hecho de, por ejemplo, las concesiones. Si tú terminas con las concesiones, Sole, en el caso de las carreteras o de las cárceles que ya se aprobó, eliminarlas, tú lo que tendrías que hacer estrictamente es indemnizar. Por ejemplo, si les quedan 30 años todavía a la concesionaria, tendrías que pagarle. Eso también es plata. Entonces, terminar con las concesiones, más todo lo otro que decíamos, también se traduce en mayor gasto. Entonces, no está claro, como digo, cómo finalmente vamos a terminar mejorando la educación o las pensiones o la salud si vamos a terminar gastando tanta plata en esa burocracia. Eso no es fácil de resolver. Pero nosotros estamos aquí junto a ustedes para ir conversando, ya decíamos, ir acompañando el trabajo de la Convención Constituyente, por supuesto, analizándola desde el punto de vista de lo que hoy hay, de qué es lo que se plantea, dónde podrían estar las mejoras y dónde también hay críticas respecto del trabajo que se está haciendo. Todo con el objeto de darles a ustedes un marco de referencia general en un tema tan relevante, como digo yo, que es la eventual futura Constitución de la República de Chile. Alejandro, un millón de gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ti, Sole. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la otra semana. Más gracias a ustedes que estuvieron atentos a través del video, a través del podcast. Un millón de gracias y gracias también a la Cámara Chilena de la Construcción que apoya con este espacio. Que estén muy bien. Chao. Convención en Simple. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. En nuestro querido sur, en la zona central, es dramático. Pero aquí estamos para hablar del proceso constituyente. Mire, se están viviendo ya los días definitivos. En estos días, ayer martes, incluso anoche hablé con un convencional a las 11 de la noche, que estaba recién anoche a las 11, se dio un tiempecito para hablar conmigo. Tanta así, pero a mata caballo, sacando, en estos días están aprobando o rechazando o reevaluando lo que son los derechos fundamentales, que supuestamente es la madre de lo que motivó, ¿cierto?, el estallido social y para que posteriormente se hiciera un plebiscito en octubre del 2020. Este programa cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y de Puerto Montt, y vamos en 3 frecuencias, 98.1 provincia de Osorno, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 91.7. Hoy día lo que pretendemos conversar sobre las encuestas. Porque mire, en octubre del año 2020 Chile hicimos historia cuando una enorme mayoría, casi el 80%, aprobó cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que fue escrita durante el régimen de Augusto Pinochet. Ese plebiscito fue en septiembre del año 1980.
Es verdad que el año 2005 se incorporó una enorme cantidad de normas, en fin, que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos, y en fin, ministros como Francisco Vidal, pero en términos estrictos es la Constitución que se plebiscitó en septiembre del año 1980. 8 meses más tarde, la Convención Constituyente, una asamblea que fue especialmente elegida para redactar la nueva Carta Magna, comenzó su trabajo en medio de alta expectativa. Para muchos, para gran parte de la población chilena, fue la salida institucional a una crisis política sin precedentes que se desató con el estallido social de octubre del año 2019. Desde entonces, los 155 miembros de esta asamblea, que después quedaron con 154, recordemos todo el lío que se armó con el convencional Rojas Vade, que trabajan a contrarreloj para sacar adelante los cientos de artículos que conformarán el nuevo texto que debe estar listo antes del 5 de julio. Día en que termina el plazo de funcionamiento. Entonces queremos analizar nosotros con nuestro próximo invitado cuáles serían las razones que están explicando momentáneamente la caída en el apoyo al organismo que trabaja la nueva Constitución y por qué también algunas caídas en lo que sería el plebiscito de salida. Porque recordemos, estimados auditores, que el calendario, para que tengamos muy claro qué es lo que viene por delante en la convención de estos días. El 29 de abril, vale decir la semana próxima, es el fin de la redacción del borrador. El próximo viernes. A partir de ese día no entra ninguna letra más. El 17 de mayo es el inicio de la Comisión de Armonización, que entiendo que son 44 convencionales, que ahí todavía falta. Van a resolver todavía cuáles son específicos, si van a mejorar o no las atribuciones, y yo creo que el tema de la elección de los convencionales de la Comisión de Armonización va a ser un temazo. El 13 de junio es la entrega del texto armonizado al Pleno. El 29 de junio es el último pleno. Ese día es cuando se vota, y tiene que ser votado por los 2/3. El 4 de julio terminó la convención. Después estos caballeros, hombres y mujeres, ¿cierto?, ya se van a su casa porque se termina el 4 de julio, se le entrega al presidente de la República el texto, se tiene que someter esto a la Contraloría, toma razón, quiero decir, y el 4 de septiembre es el plebiscito de salida. Entonces, como el plebiscito de salida, lo que se va a poner más picantito, ¿cierto?, obviamente, va a tener dos preguntas: ¿se aprueba o se rechaza? No hay otra alternativa, estimado auditor. Algunos plantean una serie, otra no. Se aprueba o se rechaza. Para conversar qué está pasando con la caída en la aprobación, que ha sido muy llamativo, efectivamente, queremos saludar a Pedro Díaz. Él es cientista político, es director de la Escuela de Administración Pública de nuestra querida Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a nuestro programa Siguiendo la Convención. Buenos días, Harvey. Muy bien. Un fuerte abrazo a la distancia. ¿Dónde estás tú, Pedro? En este momento en Puerto Montt, acá en mi oficina. ¿Estás en clases presenciales ya? Sí, ya comenzamos desde el 2 de marzo con la presencialidad. Pedro, metámonos, porque usted es un hombre, estos son los temas suyos, ¿cierto? Cientista político. A ver, miren, todos los domingos nos están llegando encuestas de CADEM, de Pulso Ciudadano, de Criteria, de Espacio Público. Sobre Espacio Público quiero que dejemos un cogollito aparte, porque y lo que podemos decir, por ejemplo, de la encuesta CADEM, es que el 28 de enero el apruebo tenía un 56% de apoyo, 56%. Y el 14 de abril, vale decir, la semana pasada, termina en 38%, o sea, bajó muchísimo. Y el rechazo, ese mismo 28 de enero tenía un 33% y ahora aumentó a un 45%. Y todas estas encuestas, y digo, las encuestas son fotos y se pueden equivocar mucho, se han equivocado, pero hoy día quiero que hablemos de las encuestas, Pedro. Están mostrando en pocas semanas hubo un cambio de la aprobación al rechazo. ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué? ¿Qué tan circunstancial puede ser esto? ¿Cuáles serían los motivos principales, Pedro Díaz, por favor? Bueno, Harvey, esto es fácil de explicar desde el punto de vista del análisis político, porque cuando tú comienzas un proceso como esta convención constituyente, las expectativas son muy altas. De hecho, hay que entender y hay que recordar que el 80% de las personas que votaron por el apruebo a la hora de poder establecer el plebiscito lo hacen porque quieren tener una nueva constitución. Y por lo tanto hay una lógica de confianza y de expectativa en que el producto constitucional va a ser acorde a lo que ellos están esperando. No obstante, en la medida que el trabajo ya se empieza a desarrollar y se empieza a acercar los plazos límites,
entonces uno puede analizar cuál ha sido el comportamiento de la convención y cuáles son, por ejemplo, las normas que han sido aprobadas en el Pleno. Y cuando ya se puede hacer ese análisis, entonces la ciudadanía ya puede tener un insumo para poder determinar si es que establece que va por buen camino o por mal camino. Y es eso lo que está siendo castigado hoy día. Pareciera ser que la comunidad de alguna forma no está contenta con la forma en la que se ha manejado el tema de los acuerdos y la forma en la que se está materializando estos acuerdos en el Pleno. Y por lo tanto las normas que se están aprobando parecieran ser que no son del gusto de la ciudadanía. Porque, claro, uno, por ejemplo, yo te podría poner 3 antecedentes de por qué estaría cambiando esta tendencia hacia el rechazo más que hacia el apruebo. Falta de acuerdos más amplios. Segundo, polarización al interior de la convención. Y tercero, desinformación, que podría haber una campaña de desinformación o problemas comunicacionales. ¿Con cuál de los 3 tú crees que puede ser más sentido? ¿Falta de acuerdo, polarización o campaña de desinformación? Mira, a mí me parece que la polarización tiene un factor bastante importante, pero fíjate que acá hay matices, porque en esencia la convención nació polarizada. Un 80% de los votantes dijeron que querían una convención constituyente y un 20% de los votantes que no. Por lo tanto, ya había una polarización. No obstante, la forma y los procesos que se han establecido para poder llegar a los acuerdos han mostrado una polarización que de alguna forma no se esperaba. Se sabe que la derecha no tiene una gran representación en la Convención Constituyente y que no alcanza por sí solo el tercio que permite bloquear. Eso es conocido. Pero lo que se espera o lo que se esperaba es que no le pasaran la maquinaria a la derecha al punto de dejar invisibilizada su opinión y sus alcances en todo lo que es la norma. Y acá hemos visto cómo la derecha básicamente no existe en la discusión, no existe en no en la discusión, sino que no existe a la hora de poder establecer sus puntos de vista en lo que es el borrador. Y esto es por su poco peso que tiene dentro de la convención. Entonces hay pocos espacios. Y sumado a eso, se ha establecido además que hay mecanismos internos de la convención en donde ha existido una invisibilización a la oposición. Y por lo tanto, la oposición ha sido muy inteligente, y voy a colocar ese adjetivo, a la hora de poder establecer las redes sociales para poder colocar cuñas de 1 minuto en las cuales se observan estas críticas. Y por lo tanto, vemos muy seguido a la Tere Marinovich y a Cantu Arias, por ejemplo, hacer reclamos respecto a la forma en la que se está manejando la convención. Y eso inunda las redes sociales, entonces queda la sensación que efectivamente la convención está trabajando para un sector de lo que es esta convención constituyente y no en virtud del bien común. Porque estamos conversando con Pedro Díaz, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, cientista político, porque el propio presidente Boric, días atrás cuando estaba en Argentina, él manifestó su preocupación, leo textual, por la caída en el apoyo y dijo que las dudas sobre el proceso de trabajo constituyente no pueden ser ignoradas, ¿cierto? Ahí a propósito de la polarización, pero al mismo tiempo podemos decir, Pedro, que más del 82% de las normas aprobadas están contando con el apoyo de por lo menos 120 convencionales en cada una de las votaciones. Sí, claro, pero lo que pasa es que cuando tú tienes normas que son esencialmente lógicas y de sentido común, no hay problema en conseguir 120 votos. El tema es aquellas normas que de alguna forma justifican el debate. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, el sistema político. Por ejemplo, la plurinacionalidad. Esos temas que realmente van a condicionar cuál es el Chile que vamos a tener de aquí a 30, 40 años, es el que genera la polarización. En los otros temas hay consensos generales y por tanto uno no puede hacer un análisis cuantitativo respecto a cuántas normas han sido aprobadas por sendas mayorías, sino que hay que hacer qué ocurre con las normas que de alguna forma son las que generan el debate. Principio de subsidiariedad, por ejemplo, Estado plurinacional, Estado, ¿qué pasa con el carácter regional, con la descentralización? Esos son los elementos que van a condicionar el futuro de Chile y son los que realmente generan las tensiones. Porque mira, Pedro, efectivamente en el artículo 1, que está escrito, dice
Chile es un Estado social y democrático de derechos. Perfecto. Hasta ahí decimos, cambió el sistema, el régimen subsidiario, y es tal vez lo que muchos esperaban. Pero a continuación dice, punto seguido, es plurinacional, intercultural y ecológico. Y en todas las encuestas de CADEM, de Criteria, de Pulso Ciudadano, el tema de plurinacionalidad es lo que más, entre rechazo, sorpresa, es lo que más ruido genera a la opinión pública. ¿Tú compartes eso, Pedro Díaz, o no? Sí, porque se suele señalar que hay una agenda indigenista muy potente en la convención, pero que esa agenda indigenista no responde a lo que es la fotografía del país respecto a la cantidad de personas que son miembros de los pueblos originarios. Es decir, pareciera ser que la reivindicación histórica y merecida que tienen los pueblos originarios están sobre los derechos de la nación preexistente políticamente, que es Chile. Y por lo tanto, eso genera una tensión importante. Ahora, Hardy, te comento que tú puedes tener artículo 1, un elemento que de alguna forma elimina el principio de subsidiariedad al establecer un Estado democrático de derecho. Sí. Pero luego, en otras normas, se establece la existencia de facto del principio de subsidiariedad. Por ejemplo, en las normas también, en las normas que hablan sobre el Estado territorial y hablan de la centralización, luego se habla que eso tiene que hacerse en función de un Estado unitario. Entonces, hay ambigüedades en la norma que no permiten tener certeza. Entonces, sí. Una cosa es declarar algo como un titular y otra cosa es explicar ese titular en la forma en la que se va a materializar el bien común. Y es ahí donde hay un debe de la Convención Constituyente. O sea, yo creo, Pedro, que la Comisión de Armonización va a tener un trabajo gigantesco porque, a ver, esto es una opinión personal, aquí entrego una opinión. Yo habría preferido, sinceramente, que en esta tremenda oportunidad histórica, cuando son electos 155 y ahí está el Chile completo, haber tal vez sacado una carta magna más acotada, con grandes principios, porque cuando ya esto va a tener más de 300 y tantas normas, es tan reglamentaria que al final, así como todo tiene un motivo para aprobarla, todo va a tener un motivo para rechazarla, porque mira, la Constitución alemana tiene 19 normas, la norteamericana también muy pequeña, y después están agregando enmiendas, en fin, que son los grandes, una cosa más minimalista, es que se consagre Chile Estado ya un estado social de derecho, en fin, todas las personas somos iguales ante la ley, igualdad de derechos, en fin. Pero cuando se hace algo con tanto reglamento, con tanto detalle, al final todos pueden tener un motivo para rechazarla, como también para aprobarla. Entonces, allí eso al final puede enredar más la opinión pública, Pedro. Exactamente, Hardy, porque mira, si tú lees uno de los artículos, el artículo 9 del borrador, se establece, por ejemplo, en forma expresa, la naturaleza tiene derechos. Entonces uno piensa que eso suena muy bonito y que eso de alguna forma todo el mundo podría estar de acuerdo para poder cuidar a la naturaleza, evitar el cambio climático, etcétera. Pero eso hay que aterrizarlo, porque eso significa que la naturaleza es titular de derecho. Sí. Es decir, tiene la capacidad subjetiva y objetiva de acudir a tribunales de justicia, no en representación no alguien representándolo, sino que por sí mismo. Entonces, una cosa es declarar algo como titular muy bonito y otra cosa que es impracticable. Hay muchas normas que están aprobadas en el Pleno que rayan en lo absurdo. Claro, porque el artículo 9... Esto es mi opinión académica, obviamente. El artículo 9, naturaleza, dice, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ello un conjunto inseparable. Continúa, la naturaleza tiene derechos. Punto. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo. Claro, un jurista diría, lo único que estamos sujetos a derechos somos los ciudadanos, las personas, porque tenemos derechos y deberes, y alguien podría tomar como ejemplo, claro, un árbol tiene derechos, otra cosa es decir que tenemos la obligación de cuidar el medio ambiente. Claro, ahí tú dices, pero eso tal vez se puede entender, Pedro, que mira, mirando las encuestas, el apruebo es solo más alto entre los jóvenes, 46%. Sí. En el plebiscito de entrada, entre los identificados con la izquierda y entre quienes votaron por Boric. El rechazo se impone en todos los otros segmentos. Entonces ahí vemos que si hay, porque se pide también que ecologistas en la Constitución, la juventud va a estar aprobando porque hay una especial sensibilidad en el cuidado del medio ambiente y del planeta, Pedro. Sí, pero resulta que la Constitución es la norma suprema, se basa en la lógica del principio de legalidad, y por lo tanto, como es tan importante, las normas inferiores tienen que tributar a ella y por lo tanto tiene que haber certezas.
no puede quedar en ambigüedad. Y por lo tanto, cuando tú estás escribiendo titulares para quedar bien con un segmento político, realmente no le estás haciendo bien al país porque no estás tributando al bien común. Y esta Constitución, de alguna forma, quiere corregir los errores que históricamente ha tenido, que no han permitido la instalación de derechos sociales, por ejemplo. Mira, ayer con el tema de los derechos sociales, se establece, por ejemplo, en salud que se va a garantizar constitucionalmente la calidad de la atención. Eso quiere decir entonces que una persona que no quede contenta, no quede conforme con la atención que recibió, ¿va a demandar al Estado? Porque estamos colocando un elemento de prioridad. Y esto ya hay práctica comparada. Cuando en Colombia se estableció eso, se llenó el Estado de demanda. Entonces, cuando no se analizan las consecuencias de lo que se está escribiendo, aunque suene bonito, finalmente estás entregando un mensaje populista que no tiene un aterrizaje con la norma, con la realidad. Claro, porque al final lo que podemos concluir, sí, efectivamente, es que con estos 154 convencionales que expresaban causas, estaban los animalistas, el cuidado del medio ambiente, tal, todo el tema de causa feminista, en fin, cada uno metió su tema, cada uno metió su causa. Hoy día estaba, por ejemplo, anoche se aprobó una causa que es bien bonita del buen cuidado de los niños, un niño que sufre, que nace con discapacidades enormes, gigantes, y que efectivamente no está contemplado que el Estado hoy día los proteja. Pero es probable que eso con todo, por favor, con todo lo que eso requiere ese apoyo, es probable que más que esté en la Constitución, más bien se debieran ser más bien leyes, ¿cierto? Normas transitorias, posteriormente, más que esté como un borrador, Pedro, ¿no? Lo que pasa, Hardy, es que acá yo desgraciadamente, y acá ofrezco la disculpa a cualquier persona que nos esté escuchando, lamento mucho que los doctores en derechos y los abogados que están en la convención se hayan olvidado del rol académico que tienen y se hayan ideologizado. A ver. ¿Por qué razón te lo comento? Porque el artículo 5.2 de la actual Constitución establece un límite a la soberanía de la nación, que son los tratados internacionales que Chile tiene firmado y ratificado en materia de derechos fundamentales. La actual Constitución. Eso es una norma democrática de muchas constituciones a nivel mundial. ¿Y qué es lo que dice esta norma? Que si nace un niñito con una discapacidad, el Estado tiene la obligación de protegerlo por los derechos internacionales del niño. Eso ya está resuelto. Entonces, lo único que hay que hacer ahí es establecer el principio de primacía de los derechos humanos respecto a la norma interna. Es un artículo muy breve que dice que, si me hubiese tocado redactarlo a mí, por ejemplo, la Constitución chilena se someterá a los derechos humanos y entenderá los derechos humanos como una norma de primacía constitucional. Listo, se acaba. Entonces el Estado tiene que garantizar los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, porque ya hay instrumentos que Chile ha ratificado, en donde se establecen cuáles son esos derechos. Mira, Pedro, pero ponerse creativo, ponerse a innovar, genera estos problemas. Pero mira, quiero antes de despedirnos, mira, hay una ONG, una fundación, Espacio Público, que cada 3 meses hace encuestas, más que de porcentaje de apoyo o de rechazo, va en otro ámbito que a mí me impresionó harto. Espacio Público, ¿cierto?, donde está Eduardo Engel, en fin, de hecho el convencional Patricio Fernández, y allí lo preocupante es otra cosa, es que 3 segmentos, esperanza en la nueva Constitución, alegría y sueños, caen muy abruptamente. Y eso puede tener una repercusión desde el punto de vista del ánimo societario, el ánimo de la sociedad muy, muy complicado, porque no hay que olvidar que tuvimos un estallido social, porque fue la acumulación de mucha injusticia, se genera esperanza en la convención, que se redacta un buen texto, pero hoy día, según la última encuesta de Espacio Público que salió este fin de semana, los 3 elementos, esperanza, alegría y sueños, son los que más se derrumban. Exactamente, porque hoy día, esos precisamente que son los elementos espirituales que alimentaban la expectativa del 18 de octubre, se están cayendo, porque efectivamente la población se está dando cuenta que las normas que se esperaban aprobar no están siendo aprobadas ni discutidas. Entonces, ¿cómo le explicas, yo que soy de Iquique, cómo le explicas a un iquiqueño normal, donde la población mapuche es pequeña, es ínfima, o donde los pueblos originarios son pequeños en cantidad,
que va a haber una constitución en donde la gran mayoría de las normas sustantivas y sustanciales tienen un carácter que hay que pedirle permiso a los pueblos originarios para poder tener una actividad productiva. Me parece correcto desde el punto de vista macro, pero hay que aterrizarlo. Porque hoy día, como está escrito, entonces cualquier actividad productiva hay que pedirle permiso a los pueblos originarios. Hoy día, tal como está redactado. Pedro, ¿tú crees que lo que más ruido le causa a los chilenos es tantas, comillas, facultades, atribuciones, normas que consagren atribuciones, facultades para los pueblos originarios, incluso porque el Tratado 169 de Naciones Unidas, ¿cierto?, plantea que los pueblos originarios deben ser consultados, pero aquí se está estableciendo que su opinión es resolutiva, ¿cierto? Exactamente. Tú lo explicaste muy bien, Hardy. El Convenio Internacional de los Pueblos Originarios, el Convenio 169 y el Pacto Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas establece la consideración como un actor político a partir de establecer que son uno más dentro de la unidad estatal. Pero este nuevo Chile que se está creando con la nueva Constitución pareciera ser que es el resto de Chile el que es un actor secundario. Pedro, mira, son 7 para las 12. Tenemos que seguir conversando. Ya está de vuelta acá en el sur, está en clases presenciales. Todos los miércoles estamos tratando de buscarle la vuelta para que nuestro auditorio vaya entendiendo, porque hoy día es 20 de abril, el 29 de abril, te reitero, se termina la redacción del borrador, así que ahí ya va a estar, ya ahí vamos a ver con más certeza, porque también ha habido muchas noticias falsas, mucha desinformación, eso también es un dato de la causa. Y aquí el espacio, y aquí lo que queremos hacer todos los miércoles es aportar con datos concretos, con lo que está ocurriendo. Pedro Díaz, te queremos agradecer mucho por esta entrevista con nosotros hoy día. Siempre un placer, Harry, estar contigo. Un abrazo. Estimados auditores, son ya 6 para las 12, tenemos que despedirnos rápidamente, cuidarse mucho, estemos atentos, sí, la convención está en su última etapa, están redactando los derechos sociales, que fue una de las causas principales que motivó que este grupo, este conjunto de hombres y mujeres estén redactando esta nueva texto para que el día 4 de septiembre todos los chilenos obligatoriamente estamos convocados a ir a votar, para aprobar o para rechazar. Que tengan una gran semana, muchas gracias y gracias por estar con nosotros, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.